¿Ya? Primero que nada, a ver, voy a prender mi cámara. Me presento, mi nombre es Jacob Cabrera o Jacob Cabrera, como prefieran decirme de cualquier manera. Nosotros, como tal, somos parte de la ayudantía de anatomía. ¿Qué significa esto? Somos un grupo de chicos que todavía somos estudiantes de la carrera. Por ejemplo, yo soy estudiante de quinto año, ahorita estoy llevando cirugía, y tenemos en parte de nuestro grupo otros alumnos que son estudiantes de cuarto año, inclusive de tercer año, que son los más nuevos, y hay estudiantes de sexto hasta séptimo año. Y hay doctores que están enseñando en el anfiteatro, que ustedes podrían quizá cruzarse con ellos, y son antiguos ayudantes que han formado parte de la ayudantía de anatomía. Entonces tenemos una larga trayectoria, por así decirlo, como organización. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra idea o cuál es lo que o qué es lo que nosotros hacemos? Como tal somos estudiantes, pero siempre vamos a apoyar al anfiteatro mismo. Vamos y, entre comillas, reemplazamos a algunos doctores que no pueden acudir justo en ese momento y damos ese apoyo siempre. A medicina lo hacemos, obstetricia, enfermería, tecnología médica, recientemente farmacia inclusive. Los docentes se contactan a veces con nosotros y buscamos apoyarles. Entonces, nuestra idea siempre ha sido apoyar. Ahora, ustedes tienen como encargado al doctor Yeray Trujillo. El doctor Yeray es un antiguo ayudante también, que ya tiene bastante comunicación con nosotros. Y al igual que el año pasado, en caso de ustedes, la promoción de ingeniería biomédica no lleva anatomía de forma presencial, siempre se ha llevado de forma virtual. Esa ha sido la mecánica que siempre se manejaba, o al menos hasta donde me habían comentado, porque de por sí su carrera es reciente en San Marcos. Entonces, el año pasado, el doctor Yaray se comunicó con nosotros, también la delegada lo buscó, para que se organizara de forma presencial la anatomía. Y este año ocurrió lo mismo. Yo me he contactado con su delegado, bueno, su delegado se contactó conmigo y buscamos apoyarles de la misma manera. A su vez, el doctor Yaray también se comunicó con nosotros para que lo apoyáramos de la misma forma. La idea y lo que quiero que les quede claro desde ahora es que ustedes lo aprovechen de una forma en la cual van a diferenciarse del resto de alumnos que puedan estar llevando ingeniería biomédica en otras zonas o en otra parte, porque ustedes van a conocer el cuerpo humano per se. Pero nosotros entendemos de que ustedes no quieren ser médicos o tampoco enfermeros, ni nada por el estilo, sino su rama es más para la ingeniería y cierta aplicación que puede tener en la medicina. En este caso, en la anatomía, hay ciertos puntos que nosotros vamos a tratar de tocar más. Vamos a mejorar ciertas cosas que el año pasado no lo hicimos quizá tan adecuadamente, en ciertos puntos en específico. Y vamos a tratar de orientarlo un poco más a lo que ustedes están llevando. De todas maneras, la idea es anatomía general, es decir, van a aprender todo. Pero nosotros también sabemos la carga académica que ustedes tienen ahora. Así que nosotros también somos estudiantes, a nosotros también nos han agarrado palos siempre durante el curso, durante la carrera, mejor dicho. Y tampoco queremos cargarlos con un montón de conocimiento que al final mucho de ello quizá se van a olvidar rápido, van a estar más estresados para el examen o más van a estar preocupados acerca de cómo van a poder llevarlo o no, o si se van a acordar. Vamos a buscar de que ustedes aprendan lo principal que les va a servir para su carrera y que tengan una noción general. Quiero que ustedes, siendo parte de ingeniería biomédica, me sepan reconocer por lo menos las estructuras principales del cuerpo y sepan diferenciarse de cualquier otro tipo de profesional en su área. En este caso, por ejemplo, tú le preguntas a cualquier tipo de ingeniero o similar y no conocen el cuerpo humano. En cambio, ustedes van a tener un dominio, o la idea o el objetivo del curso principalmente es que tengan un dominio presencial, un dominio en el cadáver, y ustedes sepan ubicarse en cuanto a las principales nociones de anatomía básica en todo el cuerpo. Ese es nuestro objetivo. El examen práctico, que nosotros ahorita les voy a explicar cómo vamos a dividir o cuál va a ser la dinámica del curso, pero por ahora, de forma global, hay ciertos puntos que ustedes sí o sí deben terminar manejando, y es lo único que les vamos a preguntar. Donde más vamos a incidir probablemente sean articulaciones, que es algo que ustedes, o en lo que hemos averiguado como parte de la rama de su carrera, más pueden explicarla. Pero, 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 la idea va a ser que aprendan todo globalmente, ¿ya? Aprendan todo, pero hayan puntos específicos que sí o sí lo van a tocar. Respuesta a la pregunta de su compañero, si les van a dar un cadáver, no es que les vamos a regalar un cadáver. Se van a usar cadáveres y cada grupo, que en este caso está dividido en 12 personas, 12 vienen el día viernes y 24 aproximadamente, un poco menos, vienen el día sábado, divididos en 6 grupos en total. O sea, en teoría, algunas veces no se va a poder, van a ser grupos de 6 personas nada más. O a lo mucho 12, si es que alguno de nuestros docentes no puede ese día, se va a juntar con el otro que estaba viniendo. Entonces, el rango va a ser de 6 a 12 personas por grupo. Entonces, son grupos pequeños, comparados si ustedes van ahorita a cómo se está llena medicina, son grupos de 13 a 14 personas por mesa. Y cada mesa va a tener un cadáver.
que ustedes van a poder tocar, van a poder ver. Si desean, nosotros les vamos a introducir en el tema de la disección, que ojo, no es su objetivo principal. Ustedes la idea es que reconozcan lo principal, lo más importante en el cuerpo humano, lo que nosotros consideramos como más relevante. Y que a su vez, y les vamos a decir, de eso no se preocupen, no va a ser como quizá algunos cursos que te vomitan todo y no te dicen qué es lo que debes quedarte. Nosotros sí les vamos a decir, chicos, esto, o entre comillas, va a venir en el examen o esto sí es importante. No les vamos a pedir que se aprendan el ligamento más escondido que solo alguien que estudia anatomía pura se va a dar cuenta. Y ahí viene a qué nos dedicamos nosotros. Ustedes dirán, pero ustedes son estudiantes y todo eso. Nosotros, como grupo de la ayudantía, somos alumnos, sí, pero a lo único que nos hemos dedicado, aparte de nuestra carrera, es a estudiar anatomía. Ustedes pueden hacernos las preguntas que quieran, si a alguien le gusta más la anatomía y averigua un poco más, este, va a poder hacernos preguntas de cualquier índole y siempre vamos a estar dispuestos a apoyarle, ya sea de índole clínica, semiológica, incluso de medicina interna que esté relacionado o lo más cercano posible, les vamos a apoyar. ¿Y eso incluye qué? Que ustedes tengan la iniciativa de aprender. ¿A qué me refiero con esto? Por más de que yo les diga, no, estos son puntos principales que deben conocer nada más, ustedes tienen que tratar de revisar otros libros, por lo menos, o videos, o algunas animaciones, o algunos quizá artículos ya para que se vayan introduciendo, para que conozcan o amplíen un poco más su conocimiento. Entonces, espero les haya quedado claro cuál es el objetivo con nosotros. No vayan a pensar de que va a ser un curso súper difícil. Va a ser difícil para que no estudien, ¿no? Pero con tal de que le dediquen su tiempo adecuado, al igual que el resto de sus cursos, y sepan prestar específicamente atención a las prácticas, porque créanme, aunque dividimos el curso, y aquí ya voy llegando a eso, en teoría y práctica, ambos es lo mismo. La teoría puede ser un poquito más específica, en cambio la práctica es más de señalar la estructura, decir qué es esto, qué es esto, qué es esto. Eso es la práctica. En cambio la teoría es un poco más de conocimiento abstracto que ustedes van a manejarlo. Pero en sí ambos van a estar relacionados. Con tal de que presten atención centrada a su práctica, en el examen teórico les va a ir bien. Si saben reconocer estructuras, no nos vamos a alocar en preguntarles cualquier cosa, porque conocemos la situación a veces de que es un curso de 3 créditos, si no mal recuerdo. En cambio, Anato para medicina pesa 10 créditos y es un curso que se lleva toda la semana. Entonces comprendemos bien esa diferencia. Así que en ese aspecto no quiero que se preocupen y se tomen, no con calma, sino que vayan preparados, serenos y no se desesperen al ver las cosas, porque puede ser un mundo totalmente distinto a la anatomía. Eso es nuestro principal objetivo, ¿ya? Después, les dije que el curso se divide en teoría y práctica. La teoría va a durar aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas por día. En este caso van a ser los días viernes. La teoría tiene un rango de duración que ya les acabo de decir, pero va a variar un poco a veces quizá el horario de acuerdo a disponibilidad de ambientes. Y por eso le estaba preguntando a Christopher si es que mañana pueden venir a las 12:30, porque mañana se va a cruzar con otra teoría que va a dar la doctora Mesa. Y lo más adecuado sería que pudieran venir entre las 12:30 y la 1 y acabamos todo antes de las 2. De ahí esperan una hora para que almuercen o lo que sea para su práctica. Y la práctica del grupo que tiene práctica mañana empieza a las 3 de la tarde. Y luego continúa hasta acabar la práctica, ¿no? Como tal. Entonces, si tienen claro eso, quiero que hagan una encuesta o algo similar si es que pueden venir para mañana a las 2:30. Si no pueden venir, no hay ningún problema. Podremos coordinar otro ambiente o algo así, pero ya no podría ser en el anfiteatro. Pero la idea es de que vean el anfiteatro, conozcan cómo es el ambiente, porque es bastante bonito. Y es otra experiencia que ustedes no van a poder vivir en otro ambiente. Muchos estudiantes de medicina, cuando ya van avanzando su carrera, se dan cuenta que la anatomía fue un pilar fundamental o algo muy distinto a lo que más adelante van a ver, porque siempre se van a cerrar al aspecto de un libro. La anatomía no es así. La anatomía, más que, por así decirlo, me gusta mencionarlo de esa manera, ¿no? Más que una ciencia, puedes determinarla como un arte, porque es muy bonito. Y la idea es que transmitamos esa emoción que tenemos nosotros, ese gusto por la anatomía o esa pasión por la anatomía hacia ustedes, para que tengan una noción general, nada más. Ya, y al que le interesa más va a estar leyendo más también, ¿no? El ciclo, o el año pasado, mejor dicho, con sus compañeros de su otra base, lo llevamos bastante bien. Todos eran animosos, les gustaba aprender, estudiaban bastante, y no hubo problemas en cuanto a los exámenes, nada por el estilo. Recuerden, la asistencia sí es un pilar fundamental, se va a tomar asistencia. No vamos a ser tan flexibles en ese aspecto porque no nos gustaría de que, a pesar de que estamos tratando de organizarlo bien, ustedes no vengan. Siempre se tiene tolerancia y jamás les vamos a molestar porque lleguen tarde, porque sabemos que el viaje es largo, pero tienen que procurar asistir, especialmente a las prácticas, porque eso es lo importante realmente. ¿Ya? Eso es en cuanto al desarrollo del curso. Exámenes, ya le pasé más o menos las fechas a su delegado y solo van a ser dos.
un examen parcial y un examen final. Como les digo, quiero que ustedes me comenten o traten de retroalimentarnos en cómo están desarrollando el resto de sus cursos para nosotros adecuarnos un poco. Queremos que el curso sea algo que los acompañe, no que los jale, que haga que lo lleven amenamente o sepan cómo desarrollar bien el curso y por su propia cuenta ustedes lean más. Sentimos de que esa es la forma adecuada en la cual ustedes podrían aprender. No solo exigirles, asustándoles con el examen y decirles que estudien. Siento que eso solo sirve para que aprendas una semana, te dura otra semana y te olvidas. Ese no es el chiste. Quiero que ustedes en la práctica aprendan. Y el año pasado lo hicimos de esa manera y muchos de ellos hemos sentido de que han dado resultados adecuados en los exámenes, a veces, siempre, o sea, hay chicos que a veces no estudian, no les gusta tanto y pueden sacar notas bajas. Pero la idea es que ustedes, mantengan sus notas, no les vamos a poner exámenes muy complicados, solo queremos que ustedes se centren en leer, vengan leyendo un poco antes y sepan dar la talla en la práctica y presten mucha atención, anoten, apunten, tomen fotos si desean, porque van a ver, se van a dar cuenta que las fotos les van a salir bastante. Y ahí es donde ganan el conocimiento. ¿Ya? La teoría también va a ser algo adicional a ello y les vamos a decir qué puntos son importantes, qué puntos no lo son tanto. Y ahí se va a diferenciar el alumno que le está gustando la anatomía del otro que dice, bueno, voy a tomar lo que realmente me sirve. Y es totalmente entendible. Sabemos de que a muchos les puede gustar, como a otros no les llama tanto la atención. Y queremos enfocar a todos los grupos. No queremos solo a los que les gusta un montón y pucha, a los otros que no lo están leyendo, a los jalamos. No funciona así. ¿Ya? Entonces, hasta ahí con la parte introductoria de cómo se va a desarrollar el curso. Recuerden los horarios, ya se los envía su delegado. Están divididos por grupos de 12. Cuando lleguen, nosotros los vamos a dividir en grupos de 6 y se van a quedar así durante todo el ciclo, con probablemente, a no ser que haya algún cruce de horarios con el docente, el mismo docente todo el ciclo. Así que vayan conociéndolo, acostúmbrense a él, háganle preguntas, pídanle ayuda si necesitan. Pero recuerden, es un docente extra. Yo sé que nosotros somos alumnos y todo ello, pero es un docente como tal. Así que si ustedes quieren repasos o algo así, no se puede hacer, porque ya pasó el ciclo pasado de que nos lo pedían, no se puede hacer. Es como, no hay, como somos sus docentes fijos, no podemos darles algo adicional, sino se tiene que mantener entre ustedes y debe ser iniciativa totalmente de ustedes. Cuando vengan a estudiar, si vienen antes, si llegan antes. Después, ¿cómo son los exámenes? El examen teórico es como ustedes lo conocen. El teórico, una hoja con 20 preguntas de alternativa múltiple que se les da a todos en grupo general. Todos vienen un día y a todos se les da el mismo examen. Y ese examen se califica, como ustedes ya han conocido siempre. Esa es la mecánica normal y que se va a seguir manteniendo. Recuerden, es teórico y puede venir verdadero o falso, y para marcar es lo que generalmente hacemos. Se toma preguntas de acuerdo a lo que se ha visto en la teoría y muchas veces se relaciona totalmente con la práctica. Si pasamos de eso, vamos al examen práctico, que es otro examen que se toma la misma semana de la teoría y se toma a la par del desarrollo de su práctica. Es decir, su propio docente los evalúa. Su mismo docente los va a evaluar. No los evaluamos otro grupo, no. Su docente que les ha enseñado práctica, su mismo docente les evalúa con preguntas que él mismo ha enseñado. No se preocupen ahí de que no muy general. En cambio, para la teoría, como la teoría lo dicta un solo docente para todo el grupo, ahí sí, el docente que dictó la teoría envía sus preguntas y esas preguntas se agrupan con el resto de temas que se han visto y eso se pregunta. Recuerden, es general de todas formas. No se asusten allí. Ahora, el examen práctico, ¿cómo es? Ustedes van a tener el cadáver y con alfileres se van a señalar estructuras. Número uno, número 2, número 3, hasta el número 20. Usualmente es 20, pero puede ser 15, 16. Y van a tener cierta cantidad entre 45 a un minuto, 45 segundos a un minuto para reconocer qué estructura están viendo, la anotan en una hoja, hacen del 1 al 20, anotan las 20 respuestas que ustedes consideraron que eran esas estructuras, acaba el examen, entregan sus hojas y se califica. Eso nada más es el examen práctico. Si en esa hora llegan temprano y todo eso, su docente puede dar las fijas o repasar. Ya se van a dar cuenta cómo es la dinámica. Pero esa es la dinámica práctica. Y se da a la par, no se olviden del examen teórico. O sea, no necesariamente es el mismo día, sino que es en la misma semana. La semana que se hace el examen parcial, se hace el examen práctico parcial. Y la semana que se hace el examen teórico final, esa misma semana también se hace el examen práctico final. Y están divididos en dos grandes unidades. O sea, los temas no son acumulativos, sino hasta el parcial queda y el final tiene sus otros temas que ustedes deben ir repasando. Hemos priorizado las teorías de los capítulos que a ustedes más útiles les puede resultar, como por ejemplo miembros, mecánica articular. Neuro lo hemos puesto virtual porque sentimos que no es un capítulo esencial en cuanto a su desarrollo de la carrera, pero capaz sea presencial, ya lo vamos a ir coordinando con su delegado. Cráneo, por ejemplo, también la articulación temporomandibular y todos esos temas les estamos dando prioridad.
Y miembro inferior, que es para el final, también se le va a dar prioridad ahí. Entonces ya les vamos a enviar el orden de los temas, las diapositivas vamos a tratar de enviárselas siempre antes. Ya depende de ustedes cómo las repasan o antes o después. La mayoría de cosas casi siempre están en la diapo. Hay unos datos extras súper importantes que les va a mencionar el docente y capaz eso puede venir en el examen, ¿no? Pero con que lean su diapo y lean un libro que les vamos a recomendar más adelante, que es el Grey, un poquito aunque sea lo lean, para los puntos que les vamos a decir nosotros mismos, va a ser más que suficiente. ¿Ya? Vamos a ver si no vas a la teoría, no vas a la práctica y vas a jalar de cajón. Ya, entonces, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa? Porque lo que sigue ahora, y ahorita les comparto mi pantalla. Ahora lo que sigue es hablar del generalidades de la anatomía. Son 10 diapositivas nada más. No se asusten, no va a demorar demasiado. Mañana sí tienen que prestar bastante atención a la teoría que ya empieza miembro superior. Ahora son conceptos generales que a ustedes les van a servir para que comprendan bien la anatomía. ¿Ya? Ese es mi nombre, como ya les repito, me llamo Jacob Cabrera. Siempre me presento así, que soy ayudante de anatomía. Recuerden, nuestra idea siempre es apoyarles a ustedes. No olviden que somos alumnos también, así que téngannos la confianza de comentarnos algunas dificultades que pueden estar teniendo para nosotros apoyarles, ¿ya? Y recuerden, nosotros mismos evaluamos absolutamente todo lo que ustedes van a tener. Yo al final le voy a enviar las notas al doctor Yeray y él las va a subir, ¿ya? Douglas Horna, ¿tienes alguna pregunta? Dime, por favor. Sí, profesor. Sí, Dígame. profesor. Quería preguntarle, hace unos momentos mencionó eh, que íbamos a ir a las 11:30, me parece, el día de mañana, o no sé, no tengo claro ese horario, o 1:30 realmente es. A, ¿Puede a ver. aclarar eso, por favor? Sí, a ver, sí, Douglas. El horario establecido, que yo le comenté a su delegado, es de 2 a 3. Ese es el horario que yo le mencioné. No, ahorita lo puedo volver a revisar. A ver, a ver. Acá yo le he enviado el mismo horario a su delegado. Y la práctica comienza a las 3 los viernes, pero la teoría es generalmente de 2 a 3 o de 1:30 a 3. Eso siempre va a variar un poco, les vamos a indicar, de acuerdo a qué tan pesado sea la teoría. Pero por el día de mañana les estaba preguntando si es que pueden asistir a las 12:30. Y la teoría va a ser de 12:30 a 2. A esa hora sería la teoría. Pero si es que no pueden, eh, podemos hacerlo más tarde, pero ya no sería en el anfiteatro, sería en el auditorio de el SEM, que es otra zona. También podemos hacerlo ahí, se va a desarrollar de la misma forma, no va a cambiar la teoría, pero el ambiente es distinto, por eso me gustaría que vinieran un poco más temprano. A ver, de un momento, un momento. Le estoy hablando al que va a dictar mañana, Iván. A ver, tiene otra pregunta. A ver, una consulta. Ya hay sílabo general del curso. Bueno, el sílabo probablemente se demore en enviarse porque nosotros no lo elaboramos, lo elabora el doctor Geray, por temas de que así se debe manejar el curso, sí o sí. Entonces, hasta que lo termine de elaborar o sencillamente se reenvíe el del año pasado, cambiando fechas, docentes, todo eso, se enviará a mediados, un poco antes. La verdad, no manejamos nosotros esa información. El que lo maneja es el doctor Geray, que es el encargado del curso. Al doctor Yaray quizá dicte la teoría de abdomen, que él es cirujano general, pero lo más probable es de que a veces se le cruza con cirugías así que nosotros lo vamos a terminar dictando. Pero ya lo van a conocer. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? A ver, les doy unos segundos si alguien tiene alguna duda. A a ver, ya, a ver. ¿Qué van a necesitar para asistir al anfiteatro? Genial, gracias, Eric. ¿Qué van a necesitar? Primero, los que van a llevar práctica necesitan bata, gorra, la gorrita esa que es descartable, mascarilla y un par de guantes. Les recomendamos que traigan más de un par de guantes, aunque sea agrupen y compren cajas, porque van a necesitar los guantes. Pero eso es lo único. Bata, mascarilla, una sí, de quirúrgica nada más, la azulita, la de 50 céntimos. Bata, mascarilla, el gorro y guantes, nada más. La bata la necesitan usar antes de entrar al anfiteatro. El anfiteatro siempre tiene esa norma. El guardapolvo o la bata se usa durante la teoría. No pueden ingresar con ropa de calle. Allá. Y nadie, en su sano juicio, o por Dios, nadie venga con short. Eso sí está prohibido. O faldas, no.
Tiene que ser pantalón, de vestir, cualquier tipo de pantalón que quieran, pero no con short, porque se usa material que puede ser nocivo para la piel, por eso usamos guantes y mascarilla. Entonces, sí o sí tienen que venir con su pantalón largo, todo eso arriba, no hay problema. Sandalia menos, sandalia tampoco. Tiene que ser zapatilla, pantalón y cualquier tipo de polo, porque ahí vaya la bata. No, tiene que ser sí o sí zapatilla y pantalón. Ahí sí no les van a dejar entrar, chicos, ahí, por favor, espero presten atención todos aquí. Faldas tampoco. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo les voy a confirmar ahorita más, ya. Si no, para no incomodarlos mucho en como al tema del horario, empecemos a las 2, ¿ya? Pero van a venir al anfiteatro, van a demostrar sus carnets, así no se olviden traer su carnet, los que tengan, o si no su DNI o su constancia de ingreso, o bueno, en realidad su carnet, yo creo que ya todos tienen carnet. Traen su carnet, ingresan por la entrada principal de San Fernando y nos encontramos ahí a las 2, ¿ya? Porque ya creo que es muy poco tiempo también de anticipación, porque hoy día mismo me avisó el señor Willy, ya lo van a conocer de que no se iba a poder justo a las 2. Así que mejor vienen a esa hora de las 2. Antes, 1:45 yo voy a estar allí, o va a estar Iván allí, y los va a llevar en grupo hacia el SEM, que está al costadito nada más, a 2 minutos, 1 minuto. Y ahí vamos a estar en el auditorio del SEM. Y en ese auditorio es donde vamos a hacer la teoría. La siguiente teoría de la siguiente semana, esa teoría sí va a ser en el anfiteatro, sí o sí. Yo les voy a avisar con anticipación, en uno de los aulas del anfiteatro. ¿Ya? Mejor quedamos así. Por favor, el delegado, si está escuchando, mándeles de frente a los chicos, díganle a todos que van a estar a esa hora. ¿Ya? Recuerden, va a ser el auditorio del SEM. Auditorio del SEM. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ahora de nuevo les doy unos segundos. Ya. Igual pueden interrumpirme en cualquier momento más adelante. Ah, ya, esto más quería mencionarles. Cuando ustedes estén en sus prácticas y en la teoría, interrumpan lo más que puedan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la dinámica siempre es la misma. Ustedes deben participar si es que tienen alguna duda. Si no entienden algo, dicen, por favor, profesor, no entendí bien esto. Repítamelo, por favor. No va a haber nunca ningún problema. Recuerden, sus prácticas duran casi 2 horas y media. Así que entre más pregunten, mejor. Pueden interrumpir, no importa eso, ¿ya? A ver, el libro que les recomendamos para anatomía y no necesitan un solo libro más es el Gray. Gray para estudiantes, así se llama. Anatomía de Gray para estudiantes. Es básico, bastante digerible y muy completo en su rubro. Si no quieren leer el Gray y quieren comprarse un libro que es solo un libro, porque el Gray son 2 tomos chiquitos, son 2 tomos, cómprense en Amazonas si alguien quiere comprarlo en físico. Busquen que no se vaya a deshojar. Pregúntenle si ese está con laca o está cosido y a la vez con como le dicen laca, ¿no? Pero no sé qué es el pegamento. Que no se descosa, pues si no queda feo. Oye, y papel cuché normal. Si no quieren 2 tomos, pueden comprarse un libro que es de un solo tomo. Es un poquito más grueso, que prácticamente son los 2 tomos del Grey, pero se llama El Pro, que es escrito por un argentino, Eduardo Pro, en colaboración con el Atariet. Ese algunos capaz les puede gustar más, ¿por qué? Porque tiene casos clínicos, tiene un poco de clínica, patologías asociadas a la anatomía, tiene un poquito extra, es extra tiene, pero pequeñito, un párrafo, 2 párrafos de patologías mientras vas avanzando poco a poco. Capaz a alguien le guste más ese libro. Esos 2 libros son los únicos y son excluyentes. ¿A qué me refiero? Si vas a leer el Grey, ya no te vayas al Pro, te va a consumir demasiado tiempo. Si vas a leer el Pro, ya no vayas al Grey. Si alguien desea dedicarse un montón a anatomía, ya puede leer ambos o puede pedirnos recomendaciones. ¿Ya? El Moore es un libro que suelen recomendar, pero sinceramente nosotros en el tiempo que llevamos revisándolo tiene bastantes errores. Más quizá de traducción o a la hora de editarlo en español. Tiene errores bastante garrafales hasta cierto punto en varios capítulos. Entonces por eso no nos gusta recomendarlo tanto. En cambio, el Grey es mucho más preciso y el Pro aún más todavía. Por eso el Moore no tanto. Siempre hacemos bromas incluso de por qué no recomendamos al Moore. Pero el Moore no es una opción que les recomendemos. Pero obviamente leer un libro es mucho mejor que no leer nada. Así que si están leyendo el Moore, pues genial, no hay ningún problema, porque igual es un buen libro. Pero el Grey y el Pro nos parecen más indicados para el objetivo del curso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Recuerden, a veces vamos a tratar de adecuarnos más a sus horarios, pero tienen que avisarnos con tiempo porque nosotros también estamos llevando clases así todo ahora.
Ya. Su docente de mañana va a ser Iván Cotrado. Mañana los va a buscar, como les digo, a la 1:45 más o menos, en el anfiteatro, y de ahí los va a llevar al CEM. ¿Ya? Esa va a ser la dinámica mañana. Nos avisan si es que van a llegar tarde un montón de gente o un grupo para esperarles un poco. Pero recuerden, las prácticas del grupo del viernes empiezan a las 3, así que se va a buscar que la teoría trate de acabar lo más al límite posible. Por eso a lo mucho dura una hora y cuarto. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, si tienen preguntas, las hacen después, no hay ningún problema, o durante la marcha. Vamos a hablar de generalidades o introducción a la anatomía. En este caso, cuando nosotros hablamos de anatomía, tenemos que aprender a dividirla, pero antes tenemos que tener su concepto. La imagen que están viendo a la izquierda es un dibujo, el cual nos sirve o nos ayuda a indicar cómo es que nosotros estudiamos la anatomía. En este caso es por capas. Puedes ver una parte del tejido óseo, acá están viendo el cerebro, que en este caso es parte del sistema nervioso central. Acá ven el tegumento o parte de la piel dividida en capas, que es parte del scalp, que son varias capas que hay a nivel de tu cuero cabelludo antes de llegar al hueso. La última capa del scalp, la P, es el periósteo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y luego, durante la disección interna, después de sacar parte de los huesos, entras al plano muscular. El plano muscular, que puede estar en distinto orden, ya sea la región que estés estudiando, acá estamos viendo cabeza, podemos estar viendo miembros y todo eso, se dispone de forma un poco distinta. El plano muscular es un punto que ustedes también tienen de que darle bastante importancia y es algo en lo que igual más vamos a hacer énfasis. Recuerden, en toda la anatomía en general va a estar dividida de acuerdo a las regiones. Les voy a mencionar ahorita qué regiones son y cómo se estudia cada región. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Primero tenemos que saber qué es la anatomía. Es una ciencia que estudia los cuerpos organizados por órganos y segmentos, ¿ya? En general y en particular, ya sea por segmentos de todo el cuerpo u órganos en específico. Recuerden que para decir órganos tienen que formar parte de un sistema. En este caso, podemos hablar del corazón, podemos hablar del hígado, podemos hablar de los intestinos, en puntos específicos, y de acuerdo a eso se va a estudiar la anatomía. ¿Ya? ¿Qué tal es el libro Mosby? Bueno, sí he escuchado de ese libro, similar a otro que son libros antiguos, el Saladino también es muy mencionado, pero si te soy sincero, el Saladino sí lo he estudiado, sí lo he leído, el Mosby no. Sí, sí, sí me suena el nombre, pero no lo he leído lo suficiente para decirte si es un buen libro o no, pero es un libro antiguo. Libros antiguos como el Testut, el Rubier, el Atariet, el Saladino u otros más, como el Pouchet, así. Son libros que sí son útiles, pero son un poco densos de leer. Entonces, no les recomendaría tanto que lean libros un poco antiguos o que tengan más del contenido necesario. Si no les diría de frente, lean el Testut, ¿no? Pues son 4 tomos de 1000 páginas cada tomo, incluso lo tengo ahí atrás en mi librería. Cada tomo es así. Y 4 de esos no los van a leer ni en sueños, ¿no? Es demasiado. Entonces, esas son las dos principales recomendaciones que tenemos. De ahí el resto, Valdeimecum, eso sí no he escuchado. El Valdeimecum. No, ese libro sí no lo he escuchado nunca. Valdeimecum. No, Christopher, ese libro sí no lo he escuchado, ¿ah? Lo voy a buscar después. Valdeimecum. ¿No será? Ah, Valdemédico. Esa es una, página. Valdemeico. No te estoy entendiendo. A ver si no, escríbelo bien así tal cual. Valdemeico. Ah, ya, el corrector no te deja escribirlo. Ya, bueno, intenta tipearlo bien y ahí me dices. Pero Valdemeico, no, no. Ah, ya, el Néter, me estaba olvidando. El Néter es un libro de Atlas. Hay que diferenciar los tipos de libros en anatomía. Hay Atlas y hay libros de texto. El Pro y el Grey son libros de texto que tienen imágenes, obviamente. En cambio, el Néter es un atlas de imágenes, de dibujos. El Nether sí es un libro básico que deberían tratar de comprarse y lo mejor sería que lo tengan en físico, porque eso les va a ayudar a reconocer estructuras directamente para su examen práctico. El Nether sí, muy buen libro. Todos los estudiantes siempre se lo compran. Es el primer libro con el que tienen contacto. Así que el Nether sí sería una buena opción. Se me estaba pasando. Si alguien quiere un libro Atlas de disección, tienen el Yokochi. Así se llama, Yokochi, lo voy a escribir. Yokochi. Es un libro de Atlas pero de disección. O sea, tú ves ahí las imágenes que ves en el Nether, pero en un cuerpo, disecado. Esa es la diferencia entre el Nether y el Yokochi. Son buenos libros. O si alguien quiere otro libro, por preguntar, ¿no? Capaz le gusta más. Macmin, así se llama, el Macmin. Ese libro también es de Atlas, pero de disección.
Y al que le interese más verlo directamente como va a venir en su práctica o similar, porque no es igualito, tienen más dinero los que hicieron el MacMin, les puede servir más, ¿no? Depende de ustedes. Pero Nether es basiquísimo, ese sí o sí les va a servir. Ya, seguimos. Entonces van a estudiar estructuras macro y micro. La micro es para la histología, así que no vamos a entrar ahí. Pero son base de la medicina, ¿por qué? Porque sirven para la exploración física, imageneológica y observación clínica. Por eso ustedes deben recordar esta frase de acá. Toda rama cuyo primer paso sea el análisis de signos clínicos va a tener sí o sí involucrada la anatomía. ¿Qué quiero decir con esto? Toda rama que estudie el cuerpo en general. Signos clínicos significa cómo se va a manifestar alguna patología superficialmente en el cuerpo. Entonces, estos signos clínicos requieren que tú tengas un conocimiento de la anatomía. Pero de ahí también tienes para las imágenes, radiología o los radiólogos principalmente, ¿no? O los que se dediquen a elaborar los equipos para hacer este tipo de técnicas en imagen. Y finalmente la exploración física, que es básica en toda carrera relacionada o afín a la medicina, que es para evaluar el cuerpo como tal. Después, la etimología viene de ana y tomos, que es volver a cortar o cortar en sí. Por eso la anatomía es básicamente disección. La organización en la cual nosotros vamos a dividir el cuerpo humano y cómo lo vamos a estudiar es la siguiente. Primero tenemos el capítulo de cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y miembros. Así es como lo vamos a estudiar, así es como está organizado el curso y así es como van a ser organizadas las teorías. No en este orden necesariamente. Por ejemplo, nosotros vamos a empezar por miembro superior. Van a haber dos teorías de miembro superior. Luego de miembro superior va a entrar cuello y dorso, cuello con dorso. Luego va a entrar cabeza, dos teorías también de cabeza y luego recién viene neuro. Luego de neuro va a venir tórax, abdomen, pelvis y miembro inferior. Así lo vamos a dividir. Otro capítulo que va a tener bastante va a ser tórax, tiene dos. Y cabeza también, si no mal recuerdo, tiene dos teorías. Entonces, ese es el orden, ahora sí está ordenado. Ese orden es el que vamos a seguir de acuerdo a lo que ustedes van a ir revisando en sus teorías o cómo van a ir viendo todo. Pero en sí, ¿qué significa este orden? No es que nosotros digamos, lo vamos a enseñar así. No, es una organización regional que se hace de todo el cuerpo. Y este orden como tal, estamos siguiendo el mismo orden que se sigue para medicina. ¿Ya? No olviden que esto es abdomen, ¿eh? Abdomen. Ahora, seguimos. La cabeza la vamos a dividir en cráneo y cara, que es la forma en la cual generalmente se estudia, cráneo y cara. El cráneo es el esqueleto óseo, se estudia al inicio y luego se empieza a ver músculos, fascias, arterias, venas, nervios. Luego en cuello lo mismo, tórax, abdomen, que tórax se va a dividir en pared torácica, que se estudia un día, y luego vísceras torácicas, por ejemplo, el corazón, los pulmones, la vía aérea inferior. El abdomen se va a dividir en pared abdominal y cavidad peritoneal y retroperitoneo. Es decir, todo lo que está dentro del abdomen lo vamos a estudiar de esa manera. La pared y luego los órganos que estén dentro. Luego sigue pelvis y finalmente miembros. Pelvis es un capítulo que no vamos a hacer tanto énfasis. Pero por ejemplo, neuro, como ven, no está en esta organización, porque todo forma parte del sistema nervioso central y parte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, se refiere a los nervios que están en el resto de tu cuerpo, se va a estudiar en cada capítulo. Es decir, yo voy a estudiar los nervios de la cabeza, voy a estudiar los nervios del cuello, los nervios del tórax, los nervios del abdomen. Eso es el sistema nervioso periférico. En cambio, el central, que es el cerebro, la médula, el tronco encefálico, que lo vamos a ver en práctica, todo lo estudiamos en un solo capítulo, que es el mismo día que se va a hablar de neurología. Entonces, cuando toquemos neurología después de ver cabeza, se relaciona a la fecha con su examen parcial. En ese capítulo vamos a tocar cerebro, tronco encefálico, cerebelo, médula, de forma somera, porque este capítulo sí es un poco más alejado de lo que realmente involucra su carrera. Entonces lo vamos a tocar rapidito nada más, vamos a hacer énfasis en otras cosas, pero siempre deben conocer, imagínense, ustedes van a poder decir que han visto un cerebro, van a ver el cerebro, lo van a tener en sus manos, créanme, todos ustedes, un cerebro humano, y van a poder analizar sus estructuras, créanme, es muy chévere la anatomía, muy divertida, les va a gustar, van a ver. Por eso es tan bonito por llevarlo presencial. A comparación, si lo llevaran virtual, estarían viendo en el Nether el cerebro, aburrido es. En cambio, presencial es mucho más bacán. Así que aprovechen bastante, ¿ya? Entonces, es la organización como vamos a tener las prácticas, ¿ya? Como vamos a tener las prácticas. Y a su vez es una organización general que se usa para estudiar el cuerpo humano. Pero la anatomía tiene diversas áreas, ¿ya? Tiene diversas áreas. En este caso hay una organización sistémica, que es la descriptiva de la cual estábamos hablando parcialmente. ¿Por qué? Porque lo divide en sistemas y aparatos. Es decir, yo no estudio miembro superior, sino estudio sistema cardiovascular.
¿Qué significa? Estudio el corazón y las arterias que van a recorrer el miembro superior. Eso sería el sistema cardiovascular y lo podría estudiar de esa manera. Pero a nosotros nos gusta más y pensamos que es más adecuado hablarlo por regiones topográficas, que es la que les he mencionado hace rato. Luego la anatomía microscópica sí, nada que ver. Esto no vamos a tocarlo para nada, pero es la histología básicamente. La anatomía funcional es algo que vamos a hablar a fin, es decir, solo cuando sea necesario. Una frase que coloca el Destut es la forma hace la función, la cual es un poco obsoleta porque hay ciertas zonas que no cumplen la función que pareciera tener, pero siempre se relaciona. Es decir, los músculos tienen inserciones en zonas que te ayudan a deducir qué movilidad va a tener el músculo, ya que todo deviene de la física. El músculo no puede estar en una posición que no va a favorecer el movimiento que está realizando. Incluso cuando tiene alteraciones en la posición, luxaciones o incluso el rompimiento de algunos de sus tendones, la función se ve totalmente alterada. Un ejemplo claro y muy notorio, y ya lo van a ver más adelante, por ejemplo, si yo quiero levantar mi brazo, por ejemplo, este movimiento se llama aducción, ¿ya? Yo quiero levantar mi brazo así. Hay músculos que se encargan de hacer eso. Pero lo que algunos no, lo que algunos saben es que para hacer este movimiento todos dicen deltoides, ¿sí? Todos dicen, el deltoides, el deltoides. Solo lo conocen porque muchos ejercitan el deltoides. Pero lo que nosotros vamos a ahondar un poquito más es saber de que no solo es el deltoides, sino tienes el músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso, que se encarga de hacer parte del movimiento de la aducción en 0 a 15 grados. En cambio, el músculo deltoides, que ahora sí es el más importante, te encarga hacer el movimiento de 15 y según anatomía, porque la fisiología te pone en 60, lo colocamos 90 grados. Entonces, la mayor parte del movimiento sí lo hace el deltoides, pero el movimiento inicial lo hace el supraespinoso. Hasta ahí ustedes van a conocer, incluso ni siquiera los ángulos, sino saber de qué ese músculo está ahí y sirve para hacer ese movimiento. Pero nosotros, ¿qué más debemos saber? En la rama de la medicina, por ejemplo, que el supraespinoso puede lesionarse y te produce síndrome del hombro doloroso por una tendinitis del supraespinoso o una bursitis de la bursa subacromial. Entonces, esa es la zona a la cual ustedes no van a entrar o no es necesario. El que quiere empieza a leer eso, no, nadie se molesta, ¿no? El que quiere leer, lee, genial. Nosotros vamos a estar bienvenidos y que ustedes aporten con eso. Pero si no, ustedes deben saber hasta acá, ¿ya? Al conocer esos músculos. Y luego cuando veamos las articulaciones de esa zona, también van a conocer las articulaciones, las van a conocer bien, desde un lado más traumatológico. Ahí es lo que van a agarrar un poco más de cancha y van a conocer bien este punto porque lo van a ver. Vamos a buscar que ustedes puedan verlo y reconocer las estructuras. No es lo mismo decir que hay una cavidad sinovial que tiene líquido sinovial que verla, ver la propia cavidad ahí, darse cuenta qué estructuras allí están, cómo es la cabeza del húmero, cómo se relaciona el húmero con la cavidad glenoidea. Ese es el chiste, por así decirlo, ¿ya? Luego anatomía de superficie, que tampoco lo vamos a tocar mucho, es por así decirlo, verlo desde afuera, ver qué hay dentro, o un poco dentro, ¿no? Por ejemplo, acá superficialmente vamos a saber qué músculos serían estos de acá, los rectos abdominales, por qué hay una línea en medio, por qué hay líneas transversales. Eso es anatomía de superficie. Reconocer estructuras por fuera. Anatomía clínica sí, nada que ver. Y anatomía quirúrgica, un poquito, ¿no? Pero tampoco tanto. Luego hay anatomía imageneológica, que es por técnica de imagen. Esta tampoco lo vamos a tocar mucho. Y anatomía comparada, esta tampoco porque ayuda a comparar otros seres vivos dentro de la anatomía del ser humano. Esto capaz nos sirve un poco más adelante con lo que vamos a ver ahora. Son las técnicas anatómicas que nosotros un día les vamos a llevar al SEM, donde vamos a tener, tenemos otras muestras ahí que son un poquito mejor disecadas que las que están a veces en el anfiteatro y les vamos a enseñar con ellas. Especialmente para que vean mejores cerebros, mejores cortes, porque los del anfi a veces están medio destrozaditos. Entonces nosotros les vamos a apoyar en eso. Pero estas técnicas en qué nos ayudan. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema nervioso central, ustedes deben dividir en sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris es la que nos va a permitir ser conscientes de lo que hacemos. Tiene, cuando les expliquemos, tiene los somas de las neuronas. Es decir, la neurona cumple su función en la sustancia gris. En cambio, la sustancia blanca tiene a los axones, que es por donde la información que ya cumplió su función en la sustancia gris o se emitió su función, viaja por la sustancia blanca. Entonces, esto está bien distribuido a todo el nivel del sistema nervioso central. Entonces, se ve de la siguiente manera con la técnica de tinción de Mulligan. Se ve la sustancia gris en la periferia de color azul. Y la sustancia blanca se ve blanca en la porción más interna, por donde va a estar viajando la información. Les pongo un ejemplo. Digamos, fuera esta la corteza motora. Acá está mi neurona, mi soma, y ahí emite su axón. Y el axón baja, así.
Desciende de esta forma, llega luego al tronco encefálico, decusa, cambia de canal y sigue descendiendo hasta hacer sinapsis de nuevo en otra zona. Eso es la sustancia blanca y eso es la sustancia gris. Eso es lo que realmente va a ser. ¿Ya? Y la técnica nos sirve para verlo de mejor manera. Acá tenemos al cerebelo y acá se ve mucho mejor. Nos ayuda a diferenciar bien la sustancia gris de la sustancia blanca. Lo mismo acá. Esto es solo sustancia blanca y acá está la corteza cerebral con sustancia gris. Eso ya lo vamos a estudiar mejor más adelante. ¿Ya? Luego acá inyección vascular donde rellenamos los vasos o arterias con látex que nos ayuda a verlos mejor. Lo mismo está en un cerebro. Y acá la disección, que es parte fundamental para un estudiante de medicina como tal. Pero ustedes no les vamos a exigir que disequen ni nada por el estilo. Pero sí van a tener las nociones básicas para aquel que esté interesado. ¿Ya? Seguimos. Ahora sí, estos son puntos que ustedes sí o sí deben recordar. Tenemos el sistema de descripción anatómica. ¿Cómo vamos a describir en anatomía? Esto quiero que les quede muy claro, porque si no lo entienden acá, van a estar perdidos en su práctica. Este es el punto fundamental o pilar fundamental de la teoría que estamos haciendo ahora. Esta va a ser la posición de referencia del cuerpo. ¿Cómo nos vamos a ubicar y cómo vamos a describir el cuerpo? Cómo referenciamos estructuras y cómo las describimos. Y gracias a esto vamos a poder localizarlas. Les doy un ejemplo. Yo cómo describiría o cómo describiría la relación que tiene mi mano con mi antebrazo. Yo puedo decir, mi antebrazo está unido a mi mano, ¿no? Pero no es preciso, no es adecuado. Entonces yo digo que mi antebrazo se relaciona distalmente con mi mano. Y esto me ayuda a entender de que mi mano está más alejado que mi antebrazo. ¿Ya? Esa palabra distalmente y la palabra relaciona son muy usadas en anatomía, porque hay estructuras que van a estar adyacentes o pegadas o cercanas o más alejadas. Y estos nombres o estas palabras que vamos a empezar a escribir ahora nos van a ayudar a describir una estructura relacionada con otra o a describir una estructura relacionada con la línea media del cuerpo. Para eso sirve este tipo de palabras que vamos a mencionar más adelante. Y lo primero con lo que siempre se empieza es cómo posicionamos al cadáver. Y esto se le llama la posición anatómica. Esta posición anatómica nos ayuda a cómo vamos a ver el cadáver. Yo no veo al cadáver desde mi perspectiva. Yo lo veo al cadáver y no digo ya, mi mano, mi izquierda está acá, entonces esto es el brazo izquierdo del cadáver. No, sino tú tienes que tener una posición en mente. Y la posición es la que están viendo acá, la imagen esta. Donde ven que la persona está erguida totalmente con la mirada al frente, las palmas mirando hacia anterior. ¿Qué significa anterior? Lo que está delante. Y el dorso de la mano mirando hacia posterior. ¿Ya? Esas dos palabras, acuérdense. Anterior delante y posterior atrás. Las palmas mirando hacia adelante, el antebrazo, la cara anterior mirando hacia adelante, los dedos apegados, el primer dedo mirando hacia lateral, hacia afuera, la punta de los dedos de los pies mirando hacia adelante. Y hay ciertas minuciosidades, como por ejemplo, la cabeza está erecta sin desviación en el plano de Frankfurt. Siempre mencionan este plano. ¿Qué es el plano de Frankfurt? Lo que está escrito acá. Uy, lo que están viendo aquí. El plano de Frankfurt es el borde superior del conducto auditivo externo y la base orbitaria. O sea, la oreja con la base de la órbita y se traza una línea recta. Conducto auditivo externo se refiere a esto, al orificio que está hacia afuera de la cavidad auditiva, porque hay un conducto auditivo interno también. Entonces, ya lo tenemos claro ahí. Y la base de la órbita, que está, bueno, por debajo del globo ocular y del contenido de la órbita. Y ahí se traza una línea. Ese es el plano de Frankfurt. Ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel, boca cerrada y expresión facial neutra, brazos verticales y paralelos, como se ve en la imagen, aducción de los dedos, es decir, que estén juntos, talones juntos y pies paralelos a nivel de 30 grados, como están viendo acá. Esa es la posición anatómica, ¿ok? No quiero que olviden eso. Ya, seguimos. El decúbito es estar acostado, básicamente. Y una forma de acordarse que de qué decúbito estamos hablando, podemos hablar de decúbito supino o dorsal, que es el que está acá. Decúbito supino o dorsal. Si decimos decúbito dorsal, el paciente está echado, apoyado sobre su dorso. Por eso se llama decúbito dorsal o decúbito supino, es el que estás mirando boca arriba. Se llama dorsal, entonces tu dorso toca la cama. Decúbito lateral, porque tu porción más lateral, la que está hacia afuera, toca la cama. Y el prono o ventral significa que tu vientre o tu porción más ventral toca la cama. Así me gusta mencionarlo. Lo que estás hablando, o el decúbito del cual estás hablando, es justo el que está tocando la superficie, ¿ya? O el piso o la cama, lo que prefieren decir. Ahora,
Esta es la posición, una de las posiciones más mencionadas, por eso les hago énfasis en esto, en el decúbito. Lo que están viendo acá en la imagen de la derecha es planos. Son planos que nos van a ayudar a dividir las estructuras o estudiarlas de mejor manera. Para eso vamos a ver los planos anatómicos. Este grupo de planos están divididos en tres grandes grupos y van a ser líneas imaginarias o superficies imaginarias que van a dividir el cuerpo en partes. En este caso tenemos los planos coronales, que están orientados verticalmente y dividen en anterior y posterior. Por eso les había dicho, tenemos una parte anterior y una parte posterior. ¿Quién divide eso? El plano coronal, que es este cuadrito verde, que nos divide el cuerpo en anterior y posterior. Pero eso no significa que miren la imagen, ¿ah? Si yo la acerco, si yo veo la imagen acá, el pabellón de mi oreja está posterior, está detrás de la línea verde, pero en cambio mi boca está anterior. No significa que todas las estructuras que estén por delante de ese plano sean anteriores y las que estén por detrás de ese plano sean posteriores. No es así, sino que yo agarro una estructura y le trazo un punto. Por eso yo digo, o le trazo un plano. Este plano nos ayuda a decir que hay una estructura anterior y una estructura posterior, pero tienen una referencia. Hay otra estructura que nos ayuda a decir cuál es anterior y cuál es posterior. ¿Y cuál es esa otra estructura? La otra estructura que se está mencionando. No sé si me dejo entender. Digamos, yo estoy hablando de dos lapiceros, ¿ya? Dos lapiceros. Lo coloco uno delante y otro atrás. ¿Cómo sé que uno es anterior y otro posterior? Porque lo comparo con el otro. En cambio, si yo coloco un tercer lapicero, o sea, mira, lo voy a dibujar acá. Acá tengo un lapicero y acá tengo otro. Este lapicero es anterior y este lapicero es posterior. Pero si yo coloco otro lapicero acá, este se vuelve posterior y este se vuelve anterior. ¿Con referencia a qué? Al uno con el otro. Eso significa anterior y posterior. No necesariamente es que haya un plano que divida todo, lo cual sí puede servir para comparar estructuras más alejadas. Pero si yo agarro el corazón, por ejemplo, hay una cara anterior y hay una cara posterior. Así como hay una cara superior, una cara inferior. ¿Quién nos divide en superior e inferior? Los planos transversales, estos de acá. Estos nos dividen el cuerpo en superior e inferior. El plano rosadito que están viendo aquí. Ese es un plano transversal. En cambio, el plano coronal nos divide en anterior y posterior, como les estoy enseñando acá. Recuerden, esto tiene un sistema de referencia. Tienes que tener una estructura a la cual vas a comparar para poder decir, esta es anterior respecto a esta otra. Esta estructura es anterior comparándola con esta estructura. Así, ¿ya? Perdón. Luego tenemos los planos sagitales. Estos planos, que son en este caso el de la línea celeste, la que estamos viendo acá, nos ayudan a dividir el cuerpo en derecha e izquierda. El plano celeste que están viendo aquí. Ese plano nos ayuda a dividir el cuerpo en derecha e izquierda. Lo mismo, comparándola con otra estructura. ¿Ok? Y un órgano lo puedes dividir en derecha e izquierda gracias a un plano sagital. Se van a acordar que más arriba hay una sutura, una articulación que une los huesos del cráneo, que se llama la sutura sagital, y hay otra que se llama la sutura coronal, que siguen justo el trazo que hacemos con los planos anatómicos que estamos viendo ahora. ¿Ya? Espero esto les haya quedado claro a todos. Muy importante que lo sepan desde ahora. Y aquí viene lo que sí suele confundir un poco. Vamos a describir la localización de ciertas estructuras. Similar a lo que le dije antes. Anterior y posterior siempre es en relación al cuerpo o en relación a la estructura de la cual estemos hablando. En este caso, tenemos ciertos términos, que son los términos que ustedes deben recordar desde ahora. Y todo se hace en relación a la estructura adyacente o la estructura, las dos estructuras que estemos comparando, o una línea que tú ya has trazado de forma arbitraria, ¿no? Son dos cosas distintas. Por ejemplo, yo puedo decir al eje del cuerpo, este sería el eje del cuerpo. Vean acá, donde se cruza y de forma perpendicular el plano sagital que están viendo acá, este plano de acá, el plano sagital, con el plano coronal, se cruzan en este punto y forman 90 grados. Ese punto, si lo trazo de arriba abajo, es mi eje medio, mi eje central. Ese eje central puede ser mi sistema de referencia si quiero, como puede no serlo. Depende de mí cómo yo describo esta estructura o este grupo de estructuras. En este caso, cuando digo superior, significa que está más arriba, también le puedo decir craneal o cefálico. Inferior, le puedo decir inferior, caudal o podálico. Lo más usado es inferior y caudal. Si está delante, le puedo decir anterior o ventral. Y si estoy en la cara o en el cráneo, le digo rostral. Y si está detrás, le digo posterior o dorsal. Siempre en referencia a la otra estructura de la cual estemos hablando. No se confundan ahí. Yo digo, esta estructura es dorsal respecto a esta otra. O esta es más dorsal, también digo. Lo mismo acá, superficial y profundo. De nuevo, es relativo. Si yo, miren acá la disección de la derecha, veo la piel y veo este músculo,
El músculo es más profundo que la piel es más superficial que el músculo. Pero en cambio yo veo otro músculo que está más adentro. El músculo que les he hablado antes se vuelve más superficial respecto al músculo que estoy hablando ahora, que se vuelve profundo. Y lo que están viendo que están haciendo aquí es disección, están disecando las estructuras. Y ahí viene otros términos que nosotros debemos recordar. Entonces, superficial y profundo es más sencillo. Pero aquí sí, proximal y distal. De nuevo, tiene que haber una estructura que estemos comparando. Generalmente se usa la línea media del cuerpo. La línea media, el eje medio del cuerpo. Entonces, yo pongo de ejemplo. Esta tijera está más proximal que esta pinza de acá, que está usando la otra persona que está disecando. Está más proximal. O puedo decir, esta pinza está más distal que la tijera que está usando la otra persona. Siempre es comparando estructuras. Pero aquí sí, para decir más proximal, yo digo proximal a qué. ¿Proximal a qué? Porque yo podría decir, no, pero ¿por qué este que sea proximal, no? Pero no. Porque yo digo que el otro, este es proximal y este distal? Porque yo tomo como eje o como punto de referencia la línea media del cuerpo. Por acá estará mi línea media. Por eso es que mi antebrazo es más proximal que mi mano. Mi mano es más distal que mi antebrazo. ¿Por qué? Porque tomo de referencia la línea media de mi cuerpo. Y si tú colocas posición anatómica, te das cuenta que una está más alejada que la otra, una está más distal que la otra. Y esta sí, medio, medial y lateral. Esto se usa de nuevo con una referencia en una línea media o en un eje medio, pero también se puede hacer con una estructura aislada, en la cual tú tienes una línea media que es tu punto medio, medio. En cambio, lo que esté más cerca de ese punto medio se llama estructura más medial. Y lo que esté más alejado de ese punto medio, ya sea de derecha a izquierda, ojo, no es de arriba a abajo, nada, es de derecha a izquierda siempre. Lo que está más cerca se le dice medial y lo que está más lejos se le dice lateral. Siempre se toma una línea media. Puedo usar mi eje medio, al igual que estaba mencionándoles en proximal o distal. Pero no necesariamente es así. Puede no ser la línea media. Entonces yo digo, tengo mi línea media y tengo una estructura más medial respecto a otra. Doy un ejemplo. Línea media de mi cuerpo, mi punto medio es, digamos, el ángulo de Luis a este nivel de mi esternón. Pero yo hablo luego de mi pezón. Mi pezón es más medial respecto a qué? Respecto, digamos, a mi brazo. Mi brazo es más lateral. Así, ¿ya? Lo mismo, si nos colocamos en posición anatómica, la palma está mirando hacia adelante. No se olviden, la palma mira hacia adelante. Mi primer dedo es más lateral que mi quinto dedo. Mi quinto dedo es más medial porque se acerca a la línea media del cuerpo. Y mi primer dedo es más lateral porque se aleja de la línea media del cuerpo. Eso quiero que lo capten. ¿Ya? Estos son los términos que vamos a usar. De todas formas, si es que no lo entienden bien ahorita, en su práctica, hagan énfasis y pídanle que les expliquen. Porque a veces es más fácil viéndolo en el cadáver. Pero por ahora les estoy explicando los términos generales que vamos a ir usando, así que tienen que estudiarlos. Ahora, dos planos de disección. Para ello hay que hablar de los tipos de disección. Los tipos de disección que me gusta mencionar son la disección Roma y la disección cortante. La cortante se usa con bisturí y con tijeras. Esta es una disección más tosca que puede dañar más estructuras. En cambio, la disección Roma es más precisa, ¿ya qué? Ya que evita usar estructuras cortantes, si no puedes usar tus dedos, puedes usar el dorso del bisturí, usar estructuras romas que separen el tejido conectivo, no lo corten, sino lo separen y evites dañar estructuras más sensibles, más frágiles, como venas, arterias o nervios. Para ello, el primer plano de disección que vas a usar es la piel, luego el tejido celular subcutáneo, luego las aponeurosis o las fascias que veas ahí, luego los músculos, el periósteo y el hueso, y finalmente las cavidades, que ahorita vamos a hacer énfasis en las cavidades, vamos a hablar un poco de ellas. Pero ese es el orden. ¿A qué me refiero? Por acá vendría mi bisturí, acá estaría mi bisturí, y yo voy cortando y atravieso todo eso. No se cumple en todo el cuerpo porque hay partes que no tienen hueso. Por ejemplo, en el abdomen no hay hueso. Yo corto y no llego a hueso. Un plano muscular delgado puede haber, pero se cumplen los miembros y en otras zonas. Así que es importante que se acuerden de esa forma. O incluso hay músculos que están debajo del hueso, como en el cráneo. ¿Ya? Así que véanlo de esta manera, los planos de disección que se van a hacer a la hora de ir cortando, a la hora de ir disecando. Ojo, algunos cambian de nombre en ciertas zonas. Por ejemplo, el tejido celular subcutáneo en el abdomen se divide en fascia de Camper y fascia de Scarpa. A veces hay aponeurosis, a veces hay fascia, entonces son cosas variables. Hay distintos músculos a distintos niveles, pero el orden básico es ese. Primero piel, el TCSC, aponeurosis, músculo, periósteo y cavidad. ¿Ya?
Ahora sí, ya para terminar y explicar un concepto extra más de cómo vamos a estudiar las cosas, tenemos que hablar de las cavidades corporales. En este caso, las cavidades corporales las vamos a dividir en dos grupos, una cavidad dorsal y una cavidad ventral. La cavidad ventral va a estar más anterior y la cavidad dorsal va a estar más posterior. De nuevo, términos no absolutos, son términos relativos. Eso quiero que les quede claro, son términos relativos a otra estructura. Entonces, la cavidad ventral va a estar más anterior y la cavidad dorsal va a estar más posterior, la que están viendo de color verde. La cavidad dorsal se divide en cavidad craneana, que está envuelta por meninges, y ahí está el sistema nervioso central, en sí está el encéfalo, y el canal vertebral, que este es otro, parte de la cavidad dorsal, donde encontramos que, de nuevo, meninges, pero se le llama meninge raquídea. Raquídea, porque está envolviendo a la médula espinal. Y también encontramos a la médula espinal. ¿Ya? En cambio, luego nos vamos a la cavidad ventral, que está dividido en dos, en cavidad torácica y cavidad abdominopélvica. La cavidad torácica está separada de la cavidad abdominopélvica por una estructura en el medio. ¿Alguien sabe de qué estructura estoy hablando? A ver, ¿alguien sabe? Lo voy a contar ya. Muy bien, muy bien. El diafragma. Muy bien, Cristian. ¿Alguien puso meninges? Claro, meninges, eso, esto de acá, meninges, lo voy a volver a escribir. Meninges. No sé si lo puse mal en algún lado. Pero esas meninges son una capa que va a recubrir al sistema nervioso central o los órganos que están dentro de esta cavidad. Pero a ver, volvemos a lo que estaba hablando. Esta estructura que separa la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica es el diafragma, el principal músculo de la respiración, inervado por el nervio frénico, que es rama de C3, C4 y C5 del plexo cervical. Así es como vamos a ir describiendo la anatomía. Por ahora deben saber que está el diafragma y quién lo inerva, el nervio frénico. Si yo secciono al nervio frénico, si yo lo corto, mi diafragma deja de moverse. Y si deja de moverse, el diafragma no respiro, porque no se hace la expansión de la cavidad y vuelve a su forma. Ya no hace eso. El diafragma es el principal músculo respiratorio. Y a su vez nos divide arriba en cavidad torácica, que tiene las cavidades pleurales. La pleura es lo que envuelve al pulmón. Y la cavidad pericárdica, que significa pericardio, que envuelve al corazón. Pericardio envuelve al corazón y la pleura envuelve al pulmón. Y adentro tenemos la cavidad abdominopélvica, que está dividido en dos, en cavidad abdominal y cavidad pélvica. Pero no hay una estructura como el diafragma, sino es una línea imaginaria, que se llama el estrecho superior de la pelvis. Estrecho superior de la pelvis. Y este estrecho superior de la pelvis nos ayuda a dividir la cavidad abdominal de la cavidad pélvica. ¿Ya? Pero no es así algo fijo, sino es una estructura, o bueno, es un espacio que se tomó de forma arbitraria para dividir estas dos cavidades, estos dos espacios. Entonces, la cavidad abdominal que encontramos al peritoneo. Y estas tres, miren, este y este, son serosas, un tipo de tejido, que es un tejido que resbala entre sí, tiene un líquido peritoneal o un líquido seroso, que resbala, permite sujeción de vísceras, permite movimiento entre vísceras, todo eso, peritoneo. Ya, entonces son tipos de tejido que están dentro de estas cavidades, y estas cavidades a su vez albergan órganos, sistemas, que nosotros vamos a ir estudiando. ¿Ya? Ya, ahora sí, ya para terminar quiero explicarles una cosita más. ¿Cómo estudiamos esto de acá? Vasos, que es vena, arteria y linfáticos, y luego nervios. Y luego lo separo en osteología. La osteología lo estudias aparte. Todo lo que no sea hueso se estudia después, pero siempre empiezas con los huesos. Entonces la osteología es lo primero con lo que ustedes comienzan. Siempre se estudia la osteología y luego recién el músculo, el nervio, todo eso. Luego, los nervios se estudian desde donde provienen. Es decir, yo tengo acá mi cerebro, tengo acá mi médula espinal y la médula espinal va a emitir nervios. Esos nervios salen de mi columna vertebral, salen y se dirigen, digamos, al miembro superior. Se estudia así.
Primero decimos, tenemos la médula y tiene las raíces de, por ejemplo, C5, C6, C7, o sea, son a niveles vertebrales, C7, C8 y T1, forman el plexo braquial. Y una vez tienes el plexo braquial, empieza con raíces, luego se forman troncos, luego divisiones, luego fascículos y recién llegan sus ramas terminales que están más abajo, más hacia abajo, donde tienes a nervio cubital, nervio radial, nervio mediano, nervio axilar, tienes al nervio musculocutáneo y se estudian mientras van avanzando hasta llegar a la punta de mis dedos. Así se estudia un nervio. ¿Quién más estudia así? Las arterias. Pero las arterias no se estudian desde la columna, se estudian desde el corazón, desde el corazón. Desde el corazón se estudia cómo sale la arteria. Esas llamamos ramas. Cómo sale la arteria, sale la aorta que da el tronco arterial brachiocefálico derecho. El tronco arterial se divide en arteria subclavia y arteria carótida interna común, carótida común. Luego la subclavia cambia de nombre y se llama arteria axilar. Luego la arteria axilar se llama arteria humeral. Luego la humeral se va a dividir en dos ramas, que sería mi arteria radial y mi arteria cubital. La cubital da el tronco interóseo, da la recurrente cubital anterior, recurrente cubital posterior. La radial da la recurrente radial y la recurrente interósea. Y continúan su recorrido hasta llegar al antebrazo, donde llegan luego a la mano y forman el arco superficial de la mano. Así se describe, desde el corazón hacia afuera. ¿Ya? Eso hace la descripción de las arterias. Tú comienzas en la rama que está más cerca al corazón y terminas en la rama que está más alejada del corazón. Similar a los nervios, solo que en el nervio ya no es corazón, sino médula espinal. ¿Ya? Así se describe. Con describir, quiero decir cómo tú lo pondrías en escrito, en un texto. Cómo tú debes hablarle al docente para que entienda que tú estás hablando de un orden arterial, un grupo de arterias que van a seguir su recorrido. Y esta descripción ayuda a que el resto de personas entiendan cómo estás hablando, cuál es tu terminología, cómo estás usando para ordenar las estructuras. Y las arterias se ordenan de esa manera, desde el corazón hacia afuera. Si yo quiero empezar por la arteria humeral, normal, yo digo, la arteria humeral comienza a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor, comienza la arteria humeral, tiene un trayecto oblicuo a nivel del canal braquial medial, llega a la fosa del codo, donde sigue un trayecto oblicuo hasta que va a dividir en sus ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital, que van a dar las ramas colaterales, recurrente cubital anterior, recurrente cubital posterior, así, ¿ya? Pero, ¿por qué les hago énfasis en esto? Porque esto se cumple en nervios y arterias, pero en venas no, en venas es al revés. Yo comienzo en la punta de mis dedos y voy hasta el corazón. Eso hago con las venas. Comienzo en la punta de mis dedos, los ramos digitales, y describo hasta llegar al corazón. Eso es lo que ocurre en las venas. En cambio, los linfáticos, que sí es un poco menos importante, los ganglios linfáticos, ocurre de acuerdo a los dos conductos principales que se tienen, el conducto torácico y la gran vena linfática. Y se describe lo mismo, desde la punta de tus dedos hasta que llega a drenar en tu vena linfática o en tu conducto torácico. Entonces viene mi ganglio linfático, viene, y llega hasta mi tronco principal, donde va a drenar en mi arteria subclavia, donde drena el contenido que yo he estado trayendo. Entonces, el único que pueden ustedes no acordarse tanto es el linfático. Ese sí no es tan relevante. Pero el que sí no deben olvidar es vena, arteria y nervio. Eso sí o sí. No se olviden cómo se describen estas estructuras. Los linfáticos ni siquiera los vamos a tocar. No es importante para ustedes. No, no hace falta que hablen de ganglios linfáticos. Pero se los menciono para que tengan en cuenta que sí se habla, sí se puede estudiar. Pero ustedes no hace falta que lo estudien. ¿Ya? Ahora sí, ahí, hasta dónde hemos llegado ahora, con esto finalizaríamos, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera saber, algo que quiera aclarar? Si no, ya para ir finalizando la reunión, cualquier cosa, pueden hacer la consulta aquí, o si no, ya mañana durante la práctica lo hacemos de esa forma, continuamos. Con Iván van a continuar con la teoría de miembro superior, no se olviden siempre, si no entienden algo, hagan preguntas para que se les repita y les quede más claro. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, ahorita, ya recuerden mañana cómo nos vamos allá. Voy a aclarar ahorita sobre el plano de Frankfurt. Pero les repito, mañana a las 1:45 o 1:40 si pueden, en el anfiteatro. De ahí los vamos a llevar hacia el SEM. ¿Ya? No se olviden ahí.
en el anfiteatro y los llevamos al CEM. Ya chicos, a la 1:40 o 1:45 más tarde. De ahí nos estamos yendo. ¿Ya? A ver, el plano de Frankfurt, voy a volver en mis diapositivas. El plano de Frankfurt está dado por, ahí está, está dado por una línea imaginaria que se va a trazar desde el borde inferior de mi órbita y mi conducto auditivo externo. Es un plano imaginario que viene así, que une esos dos puntos. Ese plano nos ayuda a darnos cuenta que es una persona erguida y que está mirando al frente. Ese es el plano de Frankfurt. A eso hace referencia nada más. Es un corte, una línea imaginaria, un plano imaginario que une el borde inferior de la órbita con el conducto auditivo externo o con el foramen auditivo externo. Eso hace el plano de Frankfurt, nada más. Nos ayuda a describir cómo es una cabeza realmente erguida. Es lo único para lo que sirve. No se diseca ni nada de esa zona. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿O alguien tiene alguna duda más? Cualquier duda, recuerden, es mejor que la hagan ahora y no la tengan hasta el examen. De aquí, por ejemplo, ¿qué puede ser preguntado? Posición anatómica. Cómo se describe o qué estructuras deben tener en cuenta a la hora de ver la posición anatómica, cuál es la diferencia entre medial y lateral, por ejemplo. Pero esto más les sirve como introducción y puedan entender más adelante cuando hablemos de anatomía. Porque nosotros vamos a decir, ya, esta estructura se encuentra más medial. Y ustedes, pero ¿qué significa medial? Para eso es esta clase. ¿Ya? Si no tienen más preguntas, mañana nos vemos, chicos, con los que vayan a venir y sus docentes de práctica también van a estar mañana para el grupo que tiene práctica el viernes, que empieza a las 3 de la tarde, no se olviden. Cualquier consulta también la pueden hacer mañana Iván, está totalmente al tanto de todo. Entonces, si no hay más dudas, con eso sería todo por mi parte. Cualquier cosa le menciona a su delegado, él me lo va a comunicar a mí y ya nos estamos viendo mañana entonces, ¿ya? Ya, chicos. Listo, cualquier cosa nos avisan y conmigo sería todo. Mañana nos vemos. Recuerden venir repasando y no se olviden sus cosas para entrar al anfiteatro en la práctica. Ahora que vamos a estar en el SEM, ahí sí no hace falta. Ahí sí pueden ir con cualquier ropa, no hay ningún problema. Los que no van a tener práctica, los que tienen práctica sí, con su guardapolvo y todo. ¿Ya? Ya nos vemos, chicos, entonces. Muy buenas noches con todos.